Amén. Señor, gracias te damos por esta oportunidad de estar reunidos aquí, Señor, congregados, Señor, para escuchar tu palabra, alabarte, agradecerte, en fin, Señor, todo lo pertinente, Señor, hacia tu persona, porque tú eres el soberano, Rey de Reyes y Señor de Señor. Muchas gracias, Señor, por esta instancia, una oportunidad más, Señor, que tú nos permites, Señor, poder escuchar tu palabra. Muchas gracias. Muy bien, avancemos a Génesis 4. Hermanos, antes de hacer la lectura, ¿cuántos de los que están acá, teniendo en cuenta que ya pasamos los 2 años acá, o sea que nos encaminamos al 3er año, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes me han escuchado en algún momento hablar de dinero? Jamás. Es más, puedo decir, este es el primer mensaje que voy a tocar al respecto de tiempo. Desde que me congrego, si no me equivoco. El primer mensaje con respecto a ese tópico. Lo que le estoy diciendo que no es una marca distintiva de nosotros hablar de dinero. Porque el Señor nos mandó a comunicar su palabra y el dinero también está en la Biblia. Pero sabemos que hoy muchas malversaciones de versículos y todos ya sabemos lo que implica. ¿Verdad? Creo que todos nosotros ya sabemos. Y el que está escuchando también. ¿Verdad? Génesis 4 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Qué bueno esto las mujeres, ¿verdad? Hoy con el feminismo. Por voluntad de Dios he adquirido mi esposo. Tremendo. Si escucharan, si conocieran la palabra de Dios, si le obedecieran. Verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra, escuchen, una ofrenda a Dios, a Jehová. Y Abel trajo, escuchen, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hay una diferencia muy sustancial. Dice que Caín trajo una ofrenda, pero Abel, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Algo así como que Caín chapó lo primero que le dio una mano y llevó al Señor. Pero no así Abel. Abel sopesó lo mejor que le podía ofrecer al Señor. Muchos dicen, claro, porque él pastoreaba ovejas, entonces era lo mejor oveja. No. No es eso. Dios acá lo que ve, lo que se llama la motivación que nosotros tenemos. Las motivaciones de nuestro pastor. Eso es lo que vio Dios. Caín chapó algo ahí y llevó. Quizás como labraba la tierra, no sé, acelga marchito. No sé. Capaz que plantaba apio. No sé. Él labraba la tierra, no sé. Pero Abel era pastor. Él criaba ganado. Y de las mejores ovejas él presentó al Señor. O sea que hubo un esfuerzo, hubo un observar, un meditar, un separar, un apartar, en fin, hubo todo eso. Eso lo usé para hablar del tema ofrenda. Ofrenda no necesariamente es dinero, pero sí es una acción de gracia. Ya lo vimos. El que labraba la tierra le hizo un presente de un producto de la tierra. Y Abel del ganado, ¿verdad? Bien, ofrenda es ofrecer algo a Dios. La ofrenda es traer algo a Dios. La ofrenda es presentar algo a Dios. La ofrenda es conducir algo a Dios. La ofrenda es dar algo a Dios. La ofrenda es llevar algo a Dios. La ofrenda es exponer algo a Dios.
Saqué, no le estoy dando términos griegos ni nada acá, simplemente la significancia de cada palabra, ¿verdad? Porque la ofrenda tiene diferentes connotaciones, o diferentes términos, palabras, en fin. Estaría bueno hacer un estudio de cada palabra, lo que implica. Y eso nos abre más el entendimiento y nos lleva más al compromiso. ¿Por qué? Porque estamos sabiendo más la palabra de Dios. Vamos a ver algunas instrucciones de cómo ofrendar, ¿verdad? Es como una paráfrasis, pero el que es buen oidor y conoce las Escrituras, la palabra le va a hablar. Hay 3 principios sobre el dinero y las posesiones. 1, Dios es el dueño de todas las cosas, ¿o no? Amén. Bien. 2, todas las cosas provienen de Dios. Amén. 3, nosotros mismos y todo lo que tenemos le pertenece ¿a quién? A Dios. Todos somos administradores de Dios. Y todos somos responsables por la manera en que manejamos lo que Dios nos ha encomendado. Ahora, ¿qué puede hacer para ser un buen administrador de las cosas que Dios nos permite tener? ¿Verdad? Porque estamos hablando del tema de la ofrenda, y la ofrenda que nosotros traemos es porque Dios nos dio algo a administrar. Porque alguno podrá decir, ¿qué tiene que ver la ofrenda con la administración? Todo. ¿Cómo podemos usar los recursos de Dios para hacer esa amistad eterna con Dios? El pueblo que salió de la esclavitud obtuvo una tierra muy buena, estamos hablando de los hebreos, y fértil que Dios le dio a aquel pueblo. De todo aquello que cosechaba debía de diezmar y hacerlo por gratitud y obediencia. Por gratitud por los beneficios que Dios le dio y por obediencia a lo que Dios estableció. Tremendo, ¿no? El propósito del diezmo, ¿cuál era? El recordarle al pueblo que todo es de Dios, al pueblo hebreo. 90% para ti, 10% para Dios. Esto lo vemos en Levítico 27:30. Le voy a dar un pic. Mucho de lo que piden el diezmo hoy no le van a citar este versículo. No se lo van a citar. ¿Sabe por qué? Porque en el contexto habla de cómo diezmar y qué diezmar. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Los sacerdotes y levitas vivían del diezmo, ya que ellos no tenían heredad de tierra. Todo Israel tenían posesiones, tenían tierra. Lo único que no tenían tierra, que vivían en los ejidos. Nosotros tenemos una calle acá que se llama ejido, y ejido significa perímetro. Esa calle ejido que está al costado de la intendencia, tiraban un cañonazo desde la ciudad vieja y la bala del cañón caía ahí. Entonces ahí se delimitó la ciudad. Por eso se llama ejido, que es el perímetro de la antigua ciudad. Y cuando el pueblo fuera a adorar a Dios, ellos tenían que ir con sus diezmos. Estamos hablando del pueblo judío, no de los montevideanos. Y ellos tenían que ir con sus diezmos y con sus ofrendas. Esto lo podemos ver, lo puede corroborar usted en Deuteronomio 16 al 17, lo puede observar esto. Y no podían presentarse ante Dios como con manos vacías. Dios le estaba entregando a aquel pueblo un principio para ofrendar. ¿Podemos nosotros hoy hacer tesoros en los cielos obedeciendo aquí en la tierra? Pues claro que sí, respondemos. Entonces, ¿por qué no honramos a Dios con nuestros bienes? ¿Por qué?
pues por desobedientes a Dios o por ignorancia. Eso no, eso cada uno lo tiene que responder. Hermanos, en la Biblia hay unos cuantos principios al ofrendar o para ofrendar. El primer principio es ofrendarnos, o sea, darnos nosotros mismos. Somos de Dios, lo leímos recién en 3 puntos. Todos de Dios, somos de Dios, todo le pertenece a Dios. Hay una canción que dice: entrégale tu vida a Cristo. Todo cristiano tiene que tener su vida entregada a Cristo. Si nos entregamos a Dios, entonces sí podremos ofrendar honrando a Dios. Hermano, estoy medio dormido y cansado porque una paliza en el fondo ahí, la chacrita, tenemos 3 zapalleras. ¿Qué hicieron los cristianos de Macedonia? Ellos se dieron a sí mismos, 2 Corintios 8:5. Asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, dice Pablo. Hermanos, hay otro principio para el ofrendar, y este es dar como Dios te haya prosperado a ti y a mí. En el Antiguo Testamento, Dios estableció el diezmo para Israel, lo repito. En el Antiguo Testamento, Dios estableció el diezmo para Israel, no para la iglesia. Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, Dios no nos dejó el diezmo, sino que estableció para las iglesias el Señor. 1 Corintios 16, 1, 2 dice: una vez hablando con un pastor justamente, porque estaba pidiendo los diezmos a mansalva así, yo le salí al cruce y le cité este versículo, me dice: pero eso no es para nosotros, era para la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo dijo? ¿Para la iglesia? ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Nosotros qué somos? Somos iglesia. Ahora, ¿qué recursos mentales utilizamos nosotros, no? No quería utilizar esto porque era para la iglesia en Jerusalén, pero sí que pedía el diezmo que era para Israel. ¿Cómo razonamos? ¿Cómo razonamos? Y hay testigos de acá de lo que estoy diciendo. Jesús dijo: ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Tremendo, ¿no? 1 Corintios 16, 1, 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Tengamos presente, hermanos, que esto lo escribió un apóstol. O sea que se hace ordenanza. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, o sea, Pablo iba a ir por aquí, si llegaba, ¿no? No se recojan, no se junten ofrendas. O sea, lo que está diciendo es que la ofrenda ya tiene que estar en la congregación. Nada de generar disturbio en la congregación juntando ofrendas. Ya tiene que estar. Eso es lo que está enseñando el texto. Pero claro, no nos enseñan todo esto, no nos han enseñado todo esto. Y esto es parte del orden de la congregación también. Ya tiene que estar. Cuando nos congregamos, la ofrenda ya tiene que estar. Es lo que dice el texto, no lo estoy inventando yo. Es lo que está enseñando el apóstol. Dios siempre ha enseñado a ofrendar, pero la dureza de nuestro corazón y de nuestra testa no es generoso. Nuestras vidas no muestran para con Dios ¿qué? Gratitud. Y si no muestran gratitud, por oposición, somos ingratos. Hermanos, tenemos como una base bíblica para ofrendar, imitar a los hebreos, a los judíos, a Israel,
¿qué hacían Israel? Diezmaban. La base numérica que tenemos es eso en la Biblia. El diezmo no es para nosotros. Pero como base numérica, ¿qué tenemos? De ahí para arriba, ¿qué le parece, hermano? No, de ahí para abajo. Bueno, eso, cada uno con el Señor, ¿verdad? Pero sí tenemos como base bíblica, ¿qué tenemos? Vamos a leer la Biblia, el diezmo. Lo repito, el diezmo no es para la iglesia. Sí el ofrendar. Pero ¿cómo ofrendo? ¿Qué doy? ¿Cómo? Bueno, mirá, yo no te digo que des el diezmo, pero como base, mirá, los judíos diezmaban. Pablo lo enseña. Claro. Pablo lo enseña. Sí, por supuesto, es lo que estamos leyendo. Dios siempre ha enseñado a ofrendar, pero la dureza de nuestro corazón no es generoso. Nuestra vida no muestra para con Dios gratitud. Hermanos, tenemos como una base bíblica para ofrendar, imitar a los hebreos que diezmaban. Hermanos, ¿ofrendamos sistemáticamente? Ofrendar también es adorar. Y adorar no se hace casualmente. Adorar es hacerlo sistemáticamente siempre. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es una adoración a Dios. Siempre, no de vez en cuando. Intermitentemente. Desde que nacimos de nuevo, que aceptamos al Señor, somos hijos de Dios siempre. No el domingo en la iglesia y el lunes soy del mundo. Y el sábado, cuando me acuesto, mañana voy a la reunión y soy de Dios el domingo. No sé si se entiende. Somos 100% de Dios. ¿Qué dice el texto de 1 Corintios 16:2? Ofrendar cada primer día de la semana o cada vez que nos congreguemos semanalmente. Porque algunos se congregan los domingos, que es el día del Señor, es el día que resucitó el Señor. Pero otros, por diversas razones, no se puede reunir un domingo. Y por ahí lo hacen un sábado, un viernes, un jueves, eligieron un día a la semana y se juntan, se reúnen, se congregan para adorar al Señor. Y ese es el día que ellos establecieron, eso de hermano, ¿verdad? Nosotros nos congregamos ¿cuándo? Un domingo. Punto 4. Hermanos, cuando ofrendamos, ¿lo hacemos con alegría? Dice 1 Corintios 9:7 que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. O sea, si es no con tristeza, entonces con alegría. Claro. Ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Entonces debemos de ofrendar con alegría. Esto para mi Señor. La viuda ofrendó lo que tenía, mas muchos hoy dan ¿qué? Lo que les sobra. Abel presentó su ofrenda a Dios. ¿Nosotros cómo ofrendamos? 5. Debemos de ofrendar con sabiduría. En Lucas 16:10-12, Jesús enseña de ser fieles en la administración. Así que debemos de hacerlo sabiamente. Sabiamente. Sabia testadura. Ofrendar con sabiduría es hacerlo escuche con atención. Ofrendar con sabiduría es hacerlo en los lugares en donde se enseña la palabra de Dios con fidelidad. Hermanos, estoy hablando de mi experiencia personal, de mi esposa. Y capaz que hay más de uno acá. ¿Cuántas veces ofrendamos en lugares que eran sinagoga de Satanás, como dice la Escritura? Y lo hacíamos. Qué bueno es cuando hay un lugar que se preocupa por transmitir la palabra fielmente. Y de mantener eso, tener un corazón, Señor, está predicando tu palabra. No me está mintiendo, no me está verseando, no me está saqueando. Entonces, considerando eso, usted
Donde está su corazón va a estar su tesoro. Donde está su tesoro va a estar su corazón. Es así. Ofrendar con sabiduría es hacerlo en los lugares en donde se enseña la palabra de Dios con fidelidad. Y si donde usted se congrega, usted ve que enseñan la verdad, entonces sí ofrende con liberalidad allí. Debemos de ser responsables con lo que el Señor nos dio para administrarlo. O sea, esto es parte de la enseñanza cristiana, de con sabiduría usted ver dónde, cómo, a quién y cuándo ofrendar. Porque usted, hijo de Dios, es alguien racional que sopesa todas las cosas, movido por el Espíritu Santo. Cuando ofrendamos debemos de procurar hacerlo en aquellos lugares en donde se predica y se enseña la verdad bíblica. Tengamos cuidado en donde ofrendamos. Hoy muchos lugares que dicen ser iglesias solamente piden dinero. Usted es responsable también de alimentar a aves rapaces. Cuidado. No sé si está prestando atención. Yo sé que la mayoría de las congregaciones no van a enseñar así. Ofrende. No importa cómo. Hermanos, ¿ofrendamos a Dios o ofrendamos en cueva de ladrones? ¿Qué estamos haciendo con los recursos que Dios nos ha dado? Hermanos, no importa cuánto usted ofrende, pero sí cómo lo hace. De la forma que lo hace, en dónde lo hace y por qué lo hace. ¿Ha recibido alguna vez alguna enseñanza parecida? No la va a tener. Y estamos parafraseando, no estamos yendo al hueso. No quise ir al hueso. Ahora van a ver otros días, porque voy a ver si hago 3, 4 enseñanzas al respecto. Porque tenemos que crecer como hijos de Dios. Tenemos que saber a quién estamos sirviendo. Y la ofrenda es parte del servicio y la adoración a Dios. Recordemos todos que la ofrenda es a Dios a quien se lo das. Revisemos nuestras motivaciones. El mismo Señor Jesús en una ocasión observaba cómo estaban ofrendando en el templo de Dios. Lucas 12, 41, 44 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba, observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Acá hay que tener cuidado también porque muchos chantas utilizan este pasaje para sacarle lo que tengan. Y si no pueden sacarle una blanca o un cuadrante, ¿qué tiene usted en su casa? ¿Tiene un monopatín? ¿Una bicicleta? ¿Tiene un Corsita? Los títulos de propiedad. Estamos hablando con autoridad de lo que estamos diciendo. Yo fui a hablar una vez al respecto por un problema así. Claro, aquella congregación me hizo la X. Pare de sufrir con otros, sufra con nosotros. ¿Cómo hay que ofrendar? ¿De qué forma hacerlo? ¿Por qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? ¿Se da cuenta que usted tiene que hacer preguntas? Y principalmente al texto bíblico, porque es Dios el que le va a hablar a usted. ¿Y a mí? Perdón. Y otra cosa también, que todos somos la iglesia del Señor Jesucristo y tenemos el derecho a saber
¿qué se hace con esa ofrenda? Bien, eso en otra instancia se verá. Claro. Cuando yo esté en Europa. Ah, bueno. Ahí está la ofrenda. Revisemos las motivaciones de nuestros corazones, hermano. Un poco de humor para ilustrar una jodida realidad hoy. Que yo le estoy hablando después de la broma. Me duele el corazón cuando hablo. Y tengo a mi esposa y algunos hermanos que saben. Yo no puedo creer cómo cierto señor, si se le puede llamar señores, toman la palabra de Dios solamente para robar a mis hermanos. Claro, yo sé, son hermanos que no quieren crecer en la palabra y que a ellos les sirve que no crezcan en la palabra, porque no pueden darse cuenta de que lo están robando. Ustedes se tienen también que preocupar por su pastor acá, que no caiga y que siempre le predique la verdad. Como iglesia, lo tienen que hacer. Hermanos, bíblicamente hablando, ¿a quién debemos de ofrendar? Pues, ¿en dónde se congrega usted? ¿Dónde está congregándose? ¿Dónde usted escucha la palabra de Dios? La respuesta está en la misma pregunta, hermano. Usted tiene que darle la respuesta. Es usted responsable de dar la respuesta a esa pregunta. ¿Dónde ofrendar? O en cueva de ladrones, o en sinagoga de Satanás, o en aquel que me predique la verdad, aunque me moleste. Primera de Corintios 9:14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Escuchen con atención acá, hermano, porque yo en el trabajo, como veo que tengo un espacio de tiempo, siempre voy sacando frases y anotando. Escuchen con atención. Es una perlita esto lo que veo. Lo leo y prosigo. Primera Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Que vivan del Evangelio. Pero, lamentablemente hoy, hay muchos buenos predicadores que no están viviendo del Evangelio, ya que no se ha enseñado a ofrendar en ciertas congregaciones, ¿verdad? Congregaciones grandes estoy hablando. Pero la gracia de Dios sostiene a ese buen evangelista, pastor y maestro, a pesar de la dureza del corazón de muchos hermanos, o de esa congregación. Y por otro lado, hermanos, también hay quienes tampoco viven del Evangelio, sino de los evangélicos. Por otro lado, también hay quienes tampoco viven del Evangelio, sino de los evangélicos. No sé si se dio cuenta de la suspicacia. En este caso, hablo de falsos pastores, de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos profetas. Estos son obreros fraudulentos que predican por ganancia deshonesta. Su Dios es su vientre. Estoy hablando, bíblicamente estoy hablando. Lamentablemente todo esto es real hoy, hermano. Han aniñado a la iglesia, han aniñado a la congregación solamente para sacarle recursos económicos. Y el pueblo, lamentablemente, hay como que una apatía a no querer aprender palabra de Dios. Y eso es grave, porque estos señores aprovechan. ¿Qué dice la Escritura? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Viene Cristo, te sacude los hombros así, te despertás. Pero es bueno, es bueno, es bueno. Hermanos, quien escuche este mensaje, le recomiendo que usted ofrende en una iglesia local en donde sí se predica todo el consejo de Dios. No los que quieren hablar solamente. Esos 3 versículos que utilizan, y a veces ni versículos son ideas de ellos. Dice Gálatas 6:6 al 7 lo siguiente:
el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Oh, esto me gustó. ¡Pa! Hermano, ¿quién va a hacer asado hoy? Acá dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Lo dice la palabra, no lo estoy inventando yo. Te estás sumando. Claro. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre y la mujer sembrare, esto también segará. Hermano, ¿sabe que estoy adquiriendo una particularidad últimamente? Que muchos versículos bíblicos dice el hombre y habla en términos general como ser humano, pero me he vuelto suspicaz, porque hay ciertos movimientos, como dice hombre, entonces no es la mujer. Y yo le hago decir mujer para que veo que hay que estar atento a todo. El hombre es solo el hombre, no. Sí es cierto, hay pasajes en la Biblia donde le habla literalmente al varón. Y hay otros pasajes donde le habla literalmente a la mujer. Y hay otros pasajes donde le habla literalmente al joven, al niño, al adulto. Y hay otros pasajes donde usa la palabra hombre como género humano y abarca a todos, hombre y mujer. Entonces, lamentablemente hay que hacer muchas aclaraciones hoy, porque hay como una involución del razonamiento. Pero también las Escrituras nos dicen en 1 Juan 3:17 lo siguiente. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él o en ella? Acá dice lo mismo, ¿te das cuenta? ¿Cómo morará? Eso también es parte de ofrendar. Si ve a un hermano en necesidad, extienda su mano. En lo que pueda, en lo que pueda. ¿Verdad? A veces no puede suplir todas las necesidades, pero sí en algo. ¿Verdad? De esto se trata el ofrendar a Dios. El de ser buenos administradores y mayordomos de lo que Dios nos ha dado y saberlo distribuir en el momento oportuno para poder suplir para las diversas necesidades que se presentan en la congregación. Debemos de ofrendar con sabiduría. Dios nos hizo sabios. El principio de la sabiduría es la reverencia a Dios. Gracias. Hermanos, este invierno pasado con mi esposa hemos determinado una vez a la semana, en el invierno, ya estamos en primavera, pues en el invierno, una vez a la semana, compartir una cena semanalmente a hermanos y otras personas fuera de la congregación. Pues es otra forma para ofrendar de aquello que Dios te ha dado. Quizás Rosano y la esposa no saben, pero los otros hermanos sí saben, ¿verdad? También se ha llevado a los niños de la escuela bíblica a una plaza de comida, al McDonald's, ¿verdad? Y hermanos han colaborado para esto, para que eso se realice, ¿verdad? Los niños puedan tener un día más agradable. Yo que muchos niños tienen, Madonna, los atrae Madonna, bueno, tuvieron la posibilidad de ir hasta allí. Y han ido al Parque Rodó también. Oh, bueno, en otra ocasión voy yo. Sí. Y ahí, Claro, siempre van cuando yo estoy trabajando. sí. Y ahí comes colaborando. No puedo comer hamburguesa, no puedo andar en el gusano loco, no puedo andar en el tren fantasma, aunque soy fantasma. Y ahí la colaboración salió de la ofrenda de la iglesia. Claro, y colaboración de hermanos. Claro. Ofrendaron aparte. El que ofrenda, hermanos, procuremos ofrendar a los necesitados, no a los falsos apóstoles. Lo reitero con elegancia. Hermanos, procuremos ofrendar a los necesitados, no a los falsos apóstoles, que van a hacer ciertos movimientos en vuelo charter, ¿no lo vio? Que van en un avión para aquí y para allá. A los necesitados, no a los falsos apóstoles, a los falsos pastores, a los falsos profetas. Seamos sabios y pidámosle a Dios que nos guíe en su palabra.
Esto es parte de la madurez cristiana. Tenemos Biblia, podemos ser sabios. No es por tener la Biblia, porque la palabra de Dios no se va a ingresar al cerebro por ósmosis. ¿Qué es por ósmosis? La pongo abajo de la almohada y pasa la información al cerebro. No es así. No. O la dejo abierta en el Salmo 91 de arriba de la tele. Se llena de polvo la Biblia. Lea la Biblia. ¿Te das cuenta la diferencia? El que ofrenda lo debe hacer muy sencillamente. ¿Cómo? Como dice Romanos 12:8, con liberalidad. Hermanos, el que ofrenda con sabiduría está sembrando en el reino de Dios. El que ofrenda con sabiduría. Vamos a suponer, vienen unos ladrones hoy que ya conocemos algunos de ellos, ¿verdad? Hacen un mega evento y muchos van para ahí y cobraron el aguinaldo y lo depositaron allí. ¿Eso es ofrendar con sabiduría? No. Se dejó robar, usted mismo al ladrón le dio el dinero. ¿Se da cuenta la diferencia, hermano? ¿Se da cuenta cuando Dios nos habla, cómo nos instruye de verdad? Cuando nos dejamos guiar por Dios y su palabra, cómo Él nos enseña para que estemos atentos, vigilantes, no hacer una vigilia de noche. Porque la palabra, esa vigilia no es hacer una vigilia de noche, es vigilar constantemente en la vida, mientras respirás. Gracias. Hago vigilia de noche, después paso dormido de día. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo nos han infantilizado? Lo estoy diciendo con amor. No estoy diciendo que esté mal hacer vigilia. Yo me voy a quedar acá en el portón, por cierto, chorro, claro. Nos tornamos. Y yo voy a vigilar a Rosán. Ah, está bien, está bien. No, pero ¿sabe qué le vamos a hacer? Lo vamos a matar, se lo dejamos atado. Es más, le sacamos la batería al auto para que no salga. Está. Hermanos, no ofrenden en las sinagogas de Satanás, pero sí hágalo en la obra de Dios. Tiene que saber distinguir qué es una obra del diablo y qué es de Dios. Recuerda que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y usted puede leer, iglesia, acá está Dios. No, hay un cartel hermoso nada más. Salga disparando. Vea y observe si es de Dios. Si no es de Dios, no se quede allí. No ofrende en las sinagogas de Satanás, pero sí hágalo en la obra de Dios. He dicho en la obra de Dios. Hermanos, siembre en la obra de Dios, pero sepa lo siguiente, que la cantidad de la cosecha después de sembrar está supeditada a dos cosas, por lo menos. Creo que Nercy sabe algo de plantación. Uno, a la cantidad de semillas que se haya sembrado. Dos, a la calidad de la semilla que se haya sembrado. A esas dos cosas está supeditado. O sea, ¿qué se sembró? No estoy hablando de esa siembra que hablan en cierta iglesia. Siembre, siembre, siembre. Que es un sobrecito, le hacen pasar. Es siembre, no estamos hablando. Estamos utilizando una analogía para una verdad espiritual. ¿Verdad? No una analogía para yo sacarle del bolsillo lo que tiene, poco o mucho. En el aguinaldo. O sea, ¿qué se sembró y cómo se sembró? Hermanos, revisemos las motivaciones de nuestros corazones. ¿Qué es lo que nos motiva a congregarnos? ¿Qué es lo que nos motiva a ofrendar? Eso usted tiene que hacer un revisionismo personal. ¿Por qué lo está haciendo? Qué bueno que lo haga con elegancia, que lo haga con sabiduría, como Dios ordena, con liberalidad, pero en los lugares donde se enseña la palabra de Dios, donde se instruye, no donde se destruye.
Hermanos, revisemos las motivaciones de nuestros corazones. Recordemos que Dios conoce las intenciones del corazón humano. El cómo segaremos está religado a cómo sembramos. Gracias. Dice 2 Corintios 9:8 lo siguiente: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 8:9 dice, el primer versículo era 2 Corintios 9:8, ahora es 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos para toda buena obra. Dice en Lucas 12:13-21. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesús, ¿no? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, mis riquezas. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Debemos de abundar para toda buena obra. No seamos necios. Hermanos, ¿deseamos ser ricos para con Dios? Entonces, administremos bien los recursos que el Señor nos ha entregado. Ofrendemos con alegría. Debemos de ser fieles en las cosas pequeñas para poder obtener de parte de Dios responsabilidades más grandes. Algunos que no quieren responsabilidad al escuchar esto, digo, no, ya me voy, ¡ping! No seamos, y si va corriendo, y si sale corriendo, mire, le digo esto, no seamos niños en el modo de pensar, sino maduros. Capaz que se quede, vuelve y se... Si somos pésimos administradores, si somos pésimos administrando un sueldo, seremos pésimos administrando una empresa. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Si no sabemos administrar un sueldo, no piense administrar una empresa. Es imposible. Ahora, si en lo poco somos fieles, el Señor nos otorgará más. Lo que Él vea conveniente, ¿verdad? No estoy hablando de dinero en sí, estoy hablando de ofrenda. Y ofrenda puede ser una multitud de cosas. Señor, gracias. Daremos cuentas a Dios un día. Aprendamos a ofrendar hoy. Aprendamos a ser excelentes administradores. Qué bueno es poder oír de parte del Señor, bien hecho, siervo fiel. Así que consideremos cómo estamos ofrendando para Dios. Todas las cosas provienen de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros con ello entonces, hermano?
Lo dejo con esta pregunta. Creo que el Señor algo nos ha hablado con respecto a la ofrenda. Van a haber otras instancias, ¿verdad? Señor, te damos gracias por tu palabra en la jornada de hoy, en el día de hoy, para con nosotros. Señor, redarguye nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras motivaciones, Señor. Y que podamos decir, Señor, algunos de nosotros, muchas gracias, Señor, por este mensaje. Quizás muchos no han oído hablar así del tema de la ofrenda, pero que lo puedan evaluar, meditar, sopesar, Señor, y que a partir de entonces no ofrenden más en la sinagoga del diablo, sino que ofrenden en tu obra, Señor, donde se predique tu palabra, donde se instruya, donde se comunique tu mensaje, Señor, donde no se cercena las escrituras, sino que se expone todo el texto, Señor. Toca las mentes, los corazones de mis hermanos, Señor, y que en breve, Señor, pongan la mano en el arado, Señor. Otra forma de ofrendar, evangelizar. Tiempo de usted para alcanzar las almas que el Señor quiere darle vida eterna. Muchas gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Quiero cantar, hermanos, una canción que quizás les pueda decir algo, o no. Dar es algo más que extender la mano y algo regalar. Es más especial cuando lo haces sin nada a cambio esperar. Cuando viene desde el alma, cuando lo hace desde allá en el corazón. Dale agua al que tiene sed, dale al hambriento de comer. Comparte lo que hay dentro de ti, la alegría de vivir. Dale una sonrisa al que la necesita, dale de tu fe al alma herida. Comparte lo que Dios te dio, tú puedes darle a alguien hoy un día mejor, un día mejor. Ves alrededor, siempre hay alguien al quien puedes bendecir. Y cuanto menos un abrazo, una oración, toma un minuto y dura todo un existir. Cuando viene desde el alma, cuando lo siente desde allá en el corazón. Dale agua al que tiene sed, dale al hambriento de comer, comparte lo que hay dentro de ti, la alegría de vivir. Dale una sonrisa al que la necesita, dale de tu fe al alma herida, comparte lo que Dios te dio, tú puedes darle a alguien hoy un día mejor. Muchas gracias, Señor. Que podamos considerar, hermanos, en esta primera exposición de la ofrenda, ¿qué es ofrendar? ¿Cómo ofrendar? ¿Cuándo ofrendar? ¿Dónde ofrendar? ¿Por qué hacerlo? Las respuestas entre usted y la Biblia, usted y Dios. Que Dios le bendiga. Gracias, Señor.